Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo vamos a repasar una serie de preguntas de exámenes oficiales que tocan unas cuestiones del tema de contratos que considero que quedaron injustamente marginadas cuando vimos el tema. Bien, son preguntas mayormente sacadas de exámenes de gestión y por lo tanto, bueno, puede alegarse o podría defenderse que en esos exámenes se podría esperar un nivel algo más exigente por el hecho de que el tema de contratos está dividido en dos, con lo cual se podría esperar algo más de nivel en esos exámenes con respecto a este tema. Sin embargo, bueno, vemos que esto en otros temas o en otras cuestiones es un razonamiento que no va a ningún sitio, con lo cual tenemos que, si vamos para administrativo, tenemos que saber responder a este tipo de preguntas. Y un poco el objetivo de este vídeo va a ser repasar estas preguntas que hemos localizado, que pueden ser un poco problemáticas, y de paso repasar cosas que o vimos tangencialmente o sencillamente no vimos directamente, sino que a lo mejor dijimos, bueno, pues amplía por aquí o amplía por allá. Bien, vamos con la primera, que dice: según el artículo 235 de la Ley de Contratos, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. Este informe se solicitará. Bien, antes de entrar a ver las opciones, vamos a ubicarnos. Estamos en las actuaciones preparatorias del contrato de obras, ¿de acuerdo? O sea, todavía no se ha aprobado el proyecto de obras, ¿vale? Y estamos en la supervisión del proyecto, artículo 235, ¿vale? La supervisión básicamente consiste en este informe, ¿vale? Este es el informe que sirve para precisamente cotejar, ¿de acuerdo? Supervisar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica que resulte de aplicación para cada tipo de proyecto. ¿Proyecto de qué? De obras, obviamente, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a ver las opciones. Dice: después de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obra sea superior a 500.000 euros IVA excluido. Bien, aquí fijémonos cómo ya se nos está planteando, digamos, el problema como en dos términos. Por un lado es el cuándo y luego el umbral, ¿vale? El cuándo ya sabemos que es antes de la aprobación del proyecto, tiene todo el sentido, o sea, como siempre digo con este tipo de cosas, a toro pasado todos somos manolete, pero está claro, una vez que lo piensas reposadamente, que este informe tiene que ser antes de la aprobación del proyecto, ¿no? O sea, que fuese después no tiene mucho sentido, obviamente, si tenemos en cuenta que estamos en la supervisión de los proyectos, ¿vale? Estamos todavía comprobando, ¿vale? Estamos todavía poniendo a prueba la idoneidad del proyecto, con lo cual es lógico que sea antes, ¿vale? Por lo tanto, la B, vamos, ya te adelanto que es la B porque la cuantía es de 500.000, con lo cual no hace falta leer más. Después de la aprobación del proyecto ya no podría ser, luego la cuantía tampoco encaja, y en este caso no solamente no encaja la cuantía, sino que tampoco encaja lo de el IVA incluido, porque es el IVA excluido, ¿de acuerdo? Presupuesto base de licitación, hay que pensar siempre, debemos tender a pensar siempre en el IVA excluido. Bien, vamos a verlo con más detalle, este artículo 235 de la Ley de Contratos, un poco con el esquema para ver los pormenores, el resto de cosas que tendríamos que tener en cuenta que aparecen directa o indirectamente en esta pregunta, que son, en primer lugar, lo que te decía, este informe podríamos decir que es el sinónimo de esta supervisión. O sea, cuando hablamos de la supervisión, tenemos que la supervisión de estos proyectos de obra, ¿cuál es el vehículo? ¿A través de qué? ¿Por qué medios se supervisan? Con la exigencia o no de este informe. ¿Cuándo se va a requerir este informe? Pues hay en realidad dos criterios. La redacción del artículo es un poco engañosa o no se ve tan claramente, pero los dos criterios son o bien este presupuesto base de licitación, IVA excluido, cuando sea igual o superior a 500.000 euros, ¿de acuerdo?
Eso ya es lo que hemos comentado. Siempre estamos hablando antes de la aprobación del proyecto. Este informe va antes de la aprobación del proyecto. Y esta es una de las dos vías, ¿vale? Una de las te decía que va a ser obligatorio este informe cuando nos veamos ante un presupuesto base de licitación IVA excluido mayor o igual a 500.000 euros. Y ojo con esto porque tenemos obviamente, si no se rebasa o iguala este umbral, este informe sería facultativo. Pero ojo, porque si las obras afectan a la estabilidad, seguridad o estanquidad de la obra, en cuyo caso, o sea, tenemos en el caso este informe de supervisión será igualmente preceptivo, igualmente con respecto a esto. Es decir, que podría darse el caso de tener un presupuesto base de licitación inferior a 500.000 euros, pero por el hecho de afectar a la estabilidad, seguridad o estanquidad de la obra, entonces ya sí que igualmente sería preceptivo este informe, ¿vale? Sería preceptivo este informe, que ya decimos que es la forma en la que se supervisan los proyectos. Este informe que, como decíamos antes, sirve para verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica, etc. Lo de estanqueidad, por cierto, por si te lo preguntas, la estanqueidad tiene que ver con el cerramiento, con que sea un cierre hermético y que la obra, la edificación, pongamos, esté prevenida frente a la entrada de corrientes de aire y sobre todo de agua, ¿de acuerdo? Eso es la estanqueidad. La siguiente pregunta dice, según la ley de contratos, cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será... Plazo para efectuar la adjudicación, ¿en base a qué? Lógicamente, en base a lo que se plantee en la propuesta, ¿vale? En las proposiciones. Las proposiciones de los potenciales contratistas, ¿vale? De los que participan en el proceso de licitación. El plazo, estamos hablando de cuando se tengan en cuenta una pluralidad de criterios. Ya debemos ubicarnos en cuanto a la adjudicación, que había como dos escenarios, uno de ellos en el cual la cosa era sencilla y otro en la cual era algo más compleja. Pluralidad de criterios suena a este segundo caso, ¿vale? Tenemos de 2 meses a contar desde la apertura de las proposiciones, de 20 días a contar desde la apertura de las proposiciones, de 15 días a contar desde que finalizó el plazo para la presentación de proposiciones, de 1 mes a contar desde la apertura de proposiciones. Pues es de 2 meses. Bien, esto lo tenemos en el artículo 158 sobre la adjudicación en el ámbito del procedimiento abierto, y tenemos que el plazo es de 2 meses, ¿vale? Podemos acordarnos de algún modo uniéndolo, ¿vale? Uniéndolo con lo que te decía antes. Tenemos que partir de que hay 2 escenarios, ¿vale? Hay un escenario en el cual estamos hablando de que el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato será el del precio, ¿vale? En ese caso, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de 15 días a contar desde el siguiente al de la apertura de las proposiciones, ¿vale? Digo que se puede hilar un poco todo en el sentido de que tenemos un único criterio y es el precio. A partir de ahí vamos a encajar el resto de cosas que tenemos que memorizar, porque esto considero que, y sobre todo viendo la pregunta, hay que sabérselo. Tenemos por un lado 15 días, es el plazo para este criterio único, y luego de ahí pasamos al 2, que son 2 meses cuando hablemos ya de pluralidad de criterios, o bien cuando el criterio único consista en, o que tenga que ver con el menor coste del ciclo de vida, que bueno, puede ser criterio único, pero menor coste del ciclo de vida ya es un criterio, aunque único, bastante más complejo, ¿vale? En este caso pasaríamos a 2 meses. 15 días, criterio único de precio, 2 meses en el caso de pluralidad de criterios o menor coste de ciclo de vida, ¿de acuerdo? En ambos casos, tanto estos 15 días como estos 2 meses, se podrán ampliar
¿vale?, cuando se presenten alguna de las causas que obliguen a la tramitación o el cuidado, el esmero especial, porque se localicen o se detecten ofertas anormalmente bajas, ¿vale? El artículo 149 no considero que sea especialmente preguntable, todo esto de las ofertas anormalmente bajas, pero bueno, es algo que debemos saber ubicar, debemos saber que existe y debemos saber que cuando se plantean, cuando se detectan, la administración debe andarse con ojo, obviamente, ¿vale? Porque, claro, podemos estar ante el caso de alguien que plantea algo que sea, digamos, muy competitivo, pero luego no se haga cargo, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo, claro, tampoco por el mero hecho de que parezca demasiado bajo, deba rechazarse. Por lo tanto, eso hace que se amplíen en ambos casos en 15 días, ¿vale? Así que el 15 está repetido en este artículo. Un breve apunte sobre este plazo, y es que en el caso de que la proposición se contuviera en más de un sobre o archivo electrónico, lógicamente al haber más de uno tiene que abrirse en momentos distintos, el cómputo se da o empieza a computarse desde la apertura del primer sobre o archivo electrónico que contenga parte de la proposición, ¿vale? O sea, no es desde el último que nos permite ver todo, sino es desde que se empieza a abrir, desde que se abre el primero. Un poco por, digamos, que la administración no se duerma en los laureles. Podríamos entender esa lógica. En todo caso, de no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, ¿para qué sirven estos plazos en definitiva? Pues para esto, para que los licitadores tengan derecho a retirar su proposición y, por lo tanto, también, lógicamente, a la devolución de la garantía provisional, porque en determinados casos ya estudiamos que se requiere, lógicamente, una garantía para poder entrar en en este procedimiento, en este caso, ¿de acuerdo? Lógicamente, la respuesta correcta de esta pregunta es la A, de 2 meses a contar desde la apertura de las proposiciones, ¿vale?, que es pluralidad de criterios. Y pasamos a la siguiente. La siguiente pregunta dice: según el artículo 208 de la Ley de Contratos, si la Administración acuerda la suspensión de un contrato de obras, ¿cuándo prescribe el derecho a reclamar, contado desde que el contratista recibe la orden de reanudar la ejecución del contrato? ¿En 3 meses? ¿En 6 meses? ¿En 1 año? ¿En 18 meses? Bien, vamos a ver el artículo 208, que trata precisamente de la suspensión de los contratos. Recordemos que la suspensión de los contratos podía darse por parte de la Administración o también en caso de que la Administración no pagase. Este es el artículo 198.5, va sobre esto precisamente. Cuando se demorase en los pagos 4 meses, con 1 mes de preaviso por parte del contratista, este podría solicitar la suspensión y se daría, obviamente, la suspensión por este impago por parte de la Administración. La lógica de este artículo 208 sobre la suspensión es la de proteger al contratista frente a cuestiones como, por ejemplo, la del 198.5 de estos impagos por parte de la Administración, ya que la idea es que se sienten las bases, las reglas, estas reglas que vamos a ver aquí, según las cuales la Administración deberá abonar al contratista daños y perjuicios por el hecho de estar suspendiendo el contrato. Es importante también, o es interesante también, diferenciar la suspensión de la extinción. Es decir, la suspensión, como decíamos antes, en caso de un impago por parte de la Administración, realmente lo que está sucediendo es que la Administración no está cumpliendo con su parte, pero al mismo tiempo eso no quiere decir que el contrato se extinga, porque si dijéramos eso, lo que estaría diciendo la Ley de Contratos es que la Administración puede no cumplir el contrato, de algún modo. Con lo cual, y esto también tiene que ver con que el margen para este plazo, ¿vale?, que tenemos aquí, empieza a contarse desde que el contratista recibe la orden de reanudar la ejecución del contrato, porque en el fondo el contrato, como te digo, o como vemos aquí, está suspendido. El contrato sigue vigente en el fondo, sigue vivo, sigue suspendido, pero sigue estando ahí. Lo que pasa es que la Administración no está cumpliendo, o por lo que sea, la Administración ha acordado la suspensión, pero en definitiva, el problema, si hace esto la Administración, es para el contratista, con lo cual debe resarcirlo. ¿De acuerdo?
Bien, a partir de aquí lo que se tratan, lo que se regula son estas reglas, ¿vale? Las reglas que son las que tienen que estipular qué cosas o en qué concepto de qué se va a indemnizar, ¿vale? Al contratista. Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, gastos salariales, lógicamente, si el contratista pues se ve con el personal parado, digamos, y un montón de cuestiones que son meramente de lo que es el mantenimiento y el funcionamiento operativo del empresario, del contratista, ¿vale? Como tenemos aquí alquileres y costes de mantenimiento de maquinaria. Esto realmente no es tan relevante. Lo importante son las cosas más de este nivel de aquí, ¿vale? En este sentido, tenemos el plazo al que nos aludía la pregunta, era de 1 año, ¿vale? Es una de las cosas que teníamos aquí. ¿Con referencia a qué? Lo que te decía. Con referencia a desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato. ¿Por qué no se puede poner otra referencia? Porque en este caso estamos hablando sobre todo de una inacción por parte de la administración. Con lo cual no sería justo que el lapso o el cómputo del tiempo fuese a recaer sobre una acción del contratista, pongamos. Es como cuando hablábamos de los recursos administrativos y veíamos que el cómputo, por ejemplo, para la interposición frente a acto presunto no tenía plazo. O sea, porque realmente, encima le vas a poner un plazo al interesado cuando estamos hablando de que la administración no está resolviendo, no se está moviendo como debería. ¿Vale? Pues un poco la idea aquí es parecida, es otro ámbito obviamente totalmente distinto, pero esa es un poco la lógica, ¿vale? Y luego también, lógicamente también estamos hablando de que solamente se indemnizarán los periodos de suspensión que estuvieran documentados en el acta correspondiente por la cual lo que decíamos antes, ¿vale? Se acordase la suspensión. ¿Qué pasa? Si no hay ningún acta, el contratista podrá pedir que se extienda dicha acta, en caso de que la administración no se mueva en absoluto, y si la administración no responde a esta solicitud, entonces se entiende que los periodos de suspensión que sirven para computar todos estos gastos, ¿vale? Los gastos, por ejemplo, salariales y demás del personal, serán a partir de que el contratista de la fecha de solicitud de esta acta, ¿vale? Del acta de suspensión. Pero esto es distinto a esto otro. Esto es el plazo de prescripción. El plazo de prescripción de para reclamar todo ese tipo de indemnizaciones por parte del contratista. Es un poco abigarrado, es un poco lioso, pero es que es así, ¿vale? Bien, seguimos con la siguiente pregunta, que dice: de conformidad con el artículo 120 de la Ley de Contratos, señale la respuesta correcta respecto a la tramitación de emergencia de los contratos del sector público. A. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria. B. Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado o demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al Ministerio de Hacienda y Función Pública en el plazo máximo de 20 días. Esto falla por dos cosas que veremos a continuación. C. Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se excluirán las mismas de lo dispuesto en esta ley sobre cumplimiento de contratos, recepción y liquidación de la prestación. Esta quizá es la más fácil porque no tiene tampoco sentido, aunque bueno, lo vamos a ver en el artículo también. El plazo de inicio de la ejecución de prestaciones no podrá ser superior a 15 días contados desde la adopción del acuerdo de iniciación del órgano de contratación. Este plazo tampoco está bien. Bien, vamos a verlo, el artículo 120, esto sí que estaba en el tema, esto es un repaso puro y duro. Primero, ¿en qué casos estamos? Acontecimientos catastróficos, grave peligro o cuestiones que tengan que ver con la defensa nacional. En estos casos legitimarán este régimen excepcional en el cual, entre otras cosas, el órgano de contratación, sin la obligación siquiera de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediarlo en el acontecimiento de la situación que veíamos antes, o bien directamente contratar libremente su objeto, ¿vale?
incluso sin sujetarse a los requisitos formales, incluso el de la existencia de crédito suficiente para hacer frente al gasto. O sea, es algo bastante fuerte, ¿no? Según lo que veníamos estudiando, obviamente, ¿no? Y en el caso de que no exista crédito adecuado o suficiente, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria, ¿vale? O sea que esto es prioridad absoluta. Esto es básicamente la opción A. Esta es la correcta. Ahora vamos a ver lo demás. Otra de las cuestiones fallaba, la B, si no recuerdo mal, fallaba porque te decía había dos cosas que estaban mal. Una de ellas era este plazo, que no es de 20 días, sino que es de 30 días. Y luego lo otro es que no se da cuenta al Ministerio de Hacienda y Función Pública, sino que se da cuenta al Consejo de Ministros, ¿vale? Luego, el plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes. Esto de 15 días también estaba mal, ¿vale? Y si se excediese, pasaríamos al procedimiento ordinario. Y ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, ¿vale? Una vez que, digamos, las cosas vuelvan a su cauce o se haga lo que se tenga que hacer, se observará lo dispuesto en esta ley sobre el cumplimiento de contrato, recepción y liquidación de la prestación, ¿vale? O sea, el régimen excepcional no es eterno ni se extiende a todo, ¿vale? Una vez ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, sobre todo esto es una cosa de actuación, o sea, de intentar paliar la situación o la coyuntura en la que nos encontremos, ¿vale? Bien, pues estos son los puntos así más relevantes sobre la tramitación de emergencia y como puedes ver son los que justamente nos han intentado liar, ¿vale? Bien, vamos con la última pregunta que dice: respecto del recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 44 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público, señale la respuesta incorrecta. Podrá interponerlo cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados de manera directa o indirecta por las decisiones objeto del recurso. Esta es correcta y por lo tanto no es correcta en el sentido de que no es la opción. B. Las personas legitimadas para interponerlo podrán solicitar ante el órgano competente para resolver el recurso la adopción de medidas cautelares. Esta también es correcta y por lo tanto no es. C. Este recurso será de aplicación en los procedimientos de adjudicación que sigan el trámite de emergencia. Esta ya te adelanto que no es. Es decir, que esta es la incorrecta. Y D. Transcurridos 2 meses contados desde el siguiente a la interposición del recurso sin que se haya notificado su resolución, el interesado podrá considerar desestimado a los efectos de interponer recurso contencioso administrativo, ¿vale? Esta también es correcta y por lo tanto no es la incorrecta. La incorrecta es la C. Vamos a hacer un breve repaso del artículo 44, aunque realmente la mayoría de estas opciones se están refiriendo a artículos posteriores. En este artículo 44 encontramos una serie de actuaciones que en el fondo son lo de menos, estos anuncios de licitación, o sea, esta lista no hay que sabérsela más allá de que estemos familiarizados con las cuestiones que son recurribles con este recurso especial en materia de contratación, cuando lo interesante más bien es entender que son las actuaciones de los poderes adjudicadores cuando nos veamos en alguno de estos contratos de obras cuyo valor estimado sea mayor de 3 millones o concesiones o servicios o concesiones de obras o de servicios de también mayores, de valor estimado mayor de 3 millones de euros. A su vez, suministros y servicios con valores estimados mayores de 100.000 euros. ¿Vale? El vínculo típico de obras y concesión de obras y concesión de servicios de más de 3 millones de euros y luego en el caso de suministros y servicios valores estimados mayores de 100.000 euros. Relacionados con estos dos últimos que hemos visto, también lógicamente los acuerdos marco sistema dinámico de adquisición que tengan por objeto la celebración de alguno de los contratos tipificados en la letra anterior, es decir, derivados de estos escenarios, también también entrarían, ¿de acuerdo? También digamos que serían susceptibles, todas estas cuestiones vinculadas a estos contratos serían susceptibles del recurso especial en materia de contratación. Bien, más cosas a tener en cuenta.
esta era la opción que nos daba la clave para resolver la pregunta, y es que no se dará este recurso en relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia, ¿vale? Esta era la cuestión. Este recurso será de aplicación en los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia, ¿vale? Es por este punto que esa era incorrecta y por lo tanto la correcta. Luego tenemos algo que a priori puede parecer un poco galimatías, pero que en el fondo es súper sencillo, y es que tenemos que, por un lado, contra las actuaciones, todas estas actuaciones en estos estos umbrales, lógicamente no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios, ¿vale? Y por contra tenemos que todo aquello que se salga de esta casuística, es decir, ya sea porque no se cumple con estos umbrales, ya sea porque no sea concretamente estas actuaciones que tenemos aquí, se nos va a los recursos ordinarios de la 39/2015, ¿vale? Así como obviamente del contencioso. Y luego, bueno, ya lo vimos en el tema, la interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter potestativo y será gratuito para los recurrentes, ¿de acuerdo? Bien, pues hasta aquí este breve repaso, o no tan breve repaso, de estas preguntas de exámenes. Espero que te haya resultado útil y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto, chao.